hermanos intermedios, una vez más me dirijo a ustedes por este medio, esperando que se encuentren bien y que sigan adelante en su caminar con Cristo. Y pues me da gusto poder servirles de este modo, llevando la palabra de Dios cada 15 días y pues ánimo intermedio, vamos a orar y vamos a empezar esta clase. Gracias le damos, Señor Dios, por el privilegio y la gran bendición de tener vida y salud y poder servirle. Señor, pongo en sus manos este tiempo, Señor, que su palabra edifique las vidas de mis hermanos, Señor, y de cualquier oyente que tenga acceso, Señor, a esta clase. Toda la gloria y toda la honra sean para usted, Señor, que es quien la merece y quien se interesa por nosotros, Señor, y por ayudarnos. Te ponemos todo en sus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada el hermano Damián empezó a enseñarles sobre la vida de Cristo, según nos la relata el Evangelio de San Lucas, y voy a continuar con este tema, enseñándoles un poco del enfoque del libro y del modo en que Lucas, el evangelista, nos enseña sobre la vida de Cristo. Pues Lucas no fue un apóstol, podemos a veces confundirnos pensando que Lucas fue apóstol o que los evangelistas fueron apóstoles. El apóstol Juan sí escribió un evangelio, Mateo también fue apóstol, Marcos y Lucas no, sin embargo pues escribieron los evangelios y nos dejaron la vida de Cristo relatada. Pero Lucas y pues seguramente los otros evangelistas también, pero Lucas conoció de primera mano a muchos de los autores o de los personajes que encontramos en el evangelio. Encontramos a María, encontramos algunos otros, ¿verdad? Pero él obtuvo la información de primera mano de las personas que estuvieron involucradas en la vida de Cristo. Él pudo entrevistarlos, investigar, como lo dice cuando en los primeros versículos, que investigó diligentemente y escribió en orden las cosas. Pues él lo hizo para Teófilo, que seguramente era algún personaje importante en ese tiempo, pero para nosotros también es el mensaje del Evangelio según San Lucas. Lucas escribió dirigiéndose especialmente a la población griega. En los tiempos de Cristo había una gran influencia de la cultura griega sobre la vida de las personas. El lenguaje que se hablaba más comúnmente era el idioma griego, aunque ellos vivían en tierras judías, en Palestina, lo que predominaba era el idioma griego. Y Lucas escribió para esta población. Así cada uno de los evangelios que encontramos en la Biblia tiene un enfoque especial, y el del evangelio según San Lucas fue para la población griega. Y aunque estamos a muchos años de que eso pasó, todavía encontramos influencia griega en nuestra sociedad, influencia grecorromana se le menciona en la actualidad, porque después del imperio griego vino el imperio romano y fue una mezcla de los dos lo que quedó al final de que dejó de existir el imperio romano. Pues la cultura grecorromana quedó impregnando pues la sociedad y hasta nuestros días ha llegado, y más nosotros que estudiamos la Biblia, pues la Biblia en su idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento fue en griego, y muchas de las palabras que nosotros tenemos también tienen su origen en el griego. Por eso toda la Biblia es importante, y el Evangelio según San Lucas pues es importante estudiarlo porque iba dirigido a la población griega y de la cual hay una gran influencia todavía. Nosotros encontramos en el campo de la medicina mucha influencia griega, en el campo de las matemáticas, en el campo de la filosofía, la arquitectura, en la escultura, y está la influencia griega a la vista, ¿verdad? En muchas palabras que usamos o que en sus escuelas les menciona a sus maestros, vienen directamente del idioma griego. A los griegos les interesaba mucho la filosofía y la perfección en cuanto al ser humano.
estaban muy interesados en una perfección. Por eso vemos en sus esculturas que normalmente son personas idealizadas, lo que ellos figuraban en sus esculturas. Hacían unas figuras de personas con cuerpos según ellos perfectos. Y Lucas presenta a Cristo hacia los griegos como el hombre perfecto. Si ellos están interesados en la perfección, Lucas les presenta al hombre perfecto, al cual ellos habrían de conocer, porque los griegos tenían mucha mitología, muchas ideas en cuanto a las deidades, en cuanto a los dioses. Ellos tenían muchos dioses, pero en sus ideas ellos creían que los dioses tenían hijos que también eran dioses, pero también en ciertas ocasiones tenían hijos con seres humanos, y había personajes entre sus mitologías que eran descendientes de los dioses. Y en sus costumbres, al ver una persona de unos rasgos físicos muy hermosos, muy bonitos, ellos decían: parece un hijo de los dioses o parece un hijo de Dios. Entonces Lucas aprovecha toda esa manera de pensar de ellos y les presenta a Cristo como el hombre perfecto. Y empezamos a ver cómo Lucas va dando su enfoque a su libro, relatando el nacimiento milagroso de Jesús, y aún yendo un poquito más atrás al anuncio de su nacimiento, que empieza a través del ángel Gabriel trayendo el mensaje a Zacarías de que iban a ser pues un hijo para él, que iba a anunciar el nacimiento de el Hijo de Dios. Y Lucas empieza a aprovechar esa inclinación hacia ese modo de pensar de los griegos, y les empieza a decir: realmente el verdadero Hijo de Dios que ustedes deben conocer es Él, es Jesús. Relata sobre su niñez y cómo crecía. Ellos, en la idea de perfección del ser humano, pues como lo vemos en sus esculturas, pues son hombres de cierta altura, y como ellos buscaban mucha sabiduría, Lucas les dice que Jesús crecía en sabiduría, que tanto les interesaba a ellos, en estatura y en gracia, que tenía un buen modo de ser, un buen modo de llevarla con las personas, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, lo que a ellos les interesa tanto a los griegos, Jesús lo tenía: sabiduría. También incluye una genealogía, una ascendencia de Cristo a través de sus, quién fue su padre, quién fue su abuelo, quién su tatarabuelo, y menciona su genealogía y va hasta Adán. En su genealogía nos lleva hasta Adán, que lo menciona al final como hijo de Dios, porque también Adán fue hijo de Dios. Lucas aprovecha también eso y va a decirles pues que Cristo viene de Dios por ambos extremos, ¿verdad? A través de los milagros que relata Lucas, vemos que su enfoque es hacia los griegos. Los griegos, como ellos estaban también en su mentalidad acostumbrados a eso, a que los personajes que venían de descendencia de dioses y de humanos, pues eran personas con poderes especiales, que como en su mitología pues mencionaban a un personaje que se llamaba Aquiles, que él pues no le podían dañar nada, solamente su punto débil era el talón, pero no era inmortal. Sin embargo, pues tenía poderes especiales, y entre otros que hay en su mitología. Y también vemos el enfoque de Lucas hacia los griegos en la historia del rico y Lázaro. Los griegos estaban acostumbrados también al Hades, entre sus conversaciones mencionar el Hades, en el cual ellos, en su idea, pues allí era el lugar de los muertos, en el Hades. Y Lucas, a través de la historia del rico y Lázaro, les confirma que están en lo cierto, que sí hay un lugar, pero como Lucas lo describe, allí dentro del Hades estaba un lugar para los que morían sin Cristo, y un lugar especial para los que morían creyendo en Cristo. Les relata
la diferencia en dónde va a terminar cada uno, según la decisión sobre el varón perfecto al cual Él les está presentando. Entonces, todo esto, todo esto que Lucas aprovechó para llevar ese mensaje de que conocieran al varón perfecto que ellos deseaban y anhelaban tanto, está en nuestra sociedad también. Hay mucho pensamiento grecorromano en nuestra sociedad, hay mucha búsqueda de la perfección terrenal, de la perfección física, y, y eso envuelve a muchos. Y pues aquí estamos para recordarles intermedios que la Biblia nos exhorta a no amar al mundo, a no ser arrastrados por las corrientes del mundo, porque la Biblia nos habla de Cristo, dice que no hay parecer en Él ni hermosura para que le deseemos, que en cuanto a lo físico, Cristo no era alguien que llamaba la atención por su aspecto. La Biblia nos enseña que Jesús era algo común entre lo físico, porque en muchas ocasiones pues ellos cuando buscaban a Jesús no lo encontraban, se escondía entre la multitud y se perdía porque no era más físicamente hablando más hermoso, más atractivo, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra sociedad se busca llamar la atención, ahora se pintan el pelo de diferentes colores para hacerse sobresalir, se maquillan, se sacan las cejas, se hacen muchas cosas, lo cual es solamente influencia de la cultura grecorromana, ¿verdad? Buscar la perfección física, cuando realmente pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo cual sí hay que tenerlo de una manera presentable, ¿eh? Pero no envanecernos y enamorarnos del mismo cuerpo y estar tratando de idolatrarlo y de llevarlo a algo que llame la atención. El varón perfecto al cual nosotros debemos asemejarnos es a Cristo. La Biblia dice que nosotros también ir creciendo hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debe ser el crecimiento del cristiano. Y, y ese es el varón perfecto al cual nosotros debemos asemejarnos así y tratar de presentar a este mundo. Jesús no tenía errores, no tenía defectos. Él, eh, aunque físicamente no era alguien que sobresalía, él, si hubiera sido un deportista, nunca hubiera fallado nada. Si hubiera sido un pitcher, jamás le hubieran pegado ni siquiera un batazo, a todos hubiera ponchado. Si hubiera sido un bateador, hubiera bateado puros jonrones. Si hubiera sido un futbolista, nunca hubiera fallado un gol. Y si hubiera sido portero, nunca le hubieran metido un gol. Él era un varón y es un varón perfecto, no hay falta en él. Y así lo presenta Lucas a aquellos lectores que él esperaba que vieran su carta. Y así debemos presentar y así debemos tener a Cristo en ese concepto. Él no falla, Él no tiene errores. Él quiere que también nosotros vayamos creciendo a esa medida de Él. Y pues ánimo, hermanos, es algo rápido, ¿verdad? Pero mediten en ello, en esta pequeña introducción al estudio de la vida de Cristo según San Lucas. Y pues toda la gloria y la honra sea para el Señor. Dios los bendiga. Amén.